El silencio del sendero. Nunca me gustaron demasiado los campamentos. Para ser sincero, siempre pensé que eran más una excusa para emborracharse al aire libre que una verdadera aventura en la naturaleza. Pero esa noche, entendí que el bosque guarda secretos que no deberían ser descubiertos. Mi nombre es Matías. Y lo que viví en aquel parque nacional al sur de Argentina todavía me persigue en las noches frías, cuando todo se queda en silencio y las paredes parecen respirar. Fuimos con unos amigos, Tomás, Elías y Martín, buscando alejarnos de todo por un fin de semana. Nos habían hablado de ese lugar, naturaleza salvaje, aire puro, ríos de agua helada, cielo sin contaminación. Lo que nadie nos dijo fue que había zonas que, simplemente, no debíamos tocar. Llegamos un sábado al mediodía. El sol pegaba fuerte y el viento apenas movía las copas de los árboles. No había demasiada gente en el camping, apenas un par de carpas desperdigadas. Elegimos un sitio cerca de un sendero que se adentraba en el bosque. Un cartel colgaba torcido de un árbol cercano. Sendero clausurado, mantenimiento. No le dimos importancia. ¿Qué peligro podía haber en un simple sendero viejo? Nos instalamos, armamos las carpas, hicimos fuego y comenzamos a beber. Risas, historias tontas, canciones desafinadas. Todo lo que uno espera en una noche de campamento. Hasta que llegó la madrugada. Serían casi las 2 de la mañana cuando sentí la necesidad de alejarme para orinar. El alcohol y el frío de la noche me empujaron fuera de la comodidad del fuego. Tomé mi linterna, tambaleante, y caminé unos metros hacia la oscuridad. La luz apenas lograba perforar la negrura del bosque. El sonido del fuego y las voces de mis amigos se fueron apagando detrás mío. Y entonces lo vi. La entrada del sendero clausurado. Una cinta amarilla colgaba suelta de un tronco. Movida por un viento que, curiosamente, ya no sentía en mi cara. Me detuve. Algo en el ambiente era distinto. El aire olía a tierra vieja, a humedad encerrada. La linterna empezó a parpadear. Me dije que solo daría unos pasos. Solo para mirar. Para poder decir después que había entrado donde nadie se animaba. Crucé la cinta. Y todo cambió. El viento desapareció. El sonido de los grillos, del fuego, de mis amigos. Todo quedó en un silencio total, denso, casi asfixiante. Di media vuelta. Las luces del campamento ya no estaban. Solo oscuridad. Hola. Llamé. Mi voz sonó amortiguada. Como si los árboles la absorbieran, como si el mismo aire la aplastara antes de que pudiera viajar. Encendí la linterna de nuevo. Temblaba. No sabía si por el frío o por otra cosa. Avancé unos pasos más. El sendero parecía abrirse hacia un túnel de árboles retorcidos, cuyas ramas se curvaban hacia abajo, formando arcos deformes. El suelo estaba seco. Extrañamente seco para un bosque donde la humedad era casi un segundo cielo. Y entonces lo escuché. Un susurro. No venía de un punto fijo. Venía de todas partes. Era un murmullo suave, como una respiración larga y cansada, saliendo del propio bosque. Me quedé quieto. La linterna iluminaba formas que prefería no analizar demasiado, ramas que parecían dedos, troncos que dibujaban rostros en su corteza. Di un paso atrás. Y fue ahí cuando lo vi. Entre los árboles, apenas iluminada por mi linterna temblorosa, una figura alta, delgada, sin rostro. No se movía. No hablaba. No respiraba. Solo estaba ahí. Observándome. O lo que fuera que hacía, porque no tenía ojos. Retrocedí. Tropecé con una raíz y caí de espaldas. La linterna rodó lejos, apagándose en el golpe. Oscuridad total. El susurro aumentó. Se volvió más agudo. Más urgente. Como si el bosque mismo supiera que yo no debía estar ahí. Logré ponerme de pie a tientas y a duras penas encontré la linterna. La encendí de golpe. La figura ya no estaba. Pero las ramas parecían más bajas. Más cerradas. Corrí.
No sabía hacia dónde. No me importaba. Corría esquivando sombras, sintiendo ramas rasgarme los brazos, raíces tirando de mis tobillos como si quisieran retenerme. Corrí hasta que los pulmones me ardieron. Y entonces, entre la oscuridad, vi una luz. Débil. El fuego del campamento. Me lancé hacia ella. Cuando llegué, caí de rodillas frente a mis amigos, jadeando, temblando, pálido como un cadáver. No dije una palabra. No podía. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese túnel de árboles. Ese rostro inexistente. Ese susurro que parecía seguirme hasta en mis sueños. Al día siguiente, cuando recogimos todo para irnos, uno de mis amigos, Martín, se me acercó. ¿Qué viste allá adentro?, preguntó. Yo lo miré. Pensé en contarle. Pensé en advertirle. Pero solo pude decir: ese sendero no está cerrado por mantenimiento. Está cerrado porque algo allá adentro todavía espera. Desde ese día, no volví a acampar. Y cada vez que paso cerca de un bosque, acelero el paso. Porque sé que el silencio que se siente allí no es natural. Es el silencio de algo que escucha. Y que todavía me está buscando. La tienda vacía. Siempre me gustó la naturaleza. El aire limpio, el sonido del agua corriendo entre las piedras, la leña crepitando en el fuego. Pero hay algo que nunca nos dicen cuando hablamos de desconectarnos del mundo. Que allá afuera, hay cosas que prefieren que no las encontremos. Me llamo Tomás. Y esta historia la llevo conmigo, pegada como una sombra, cada vez que veo una tienda de campaña. Era un fin de semana cualquiera. Lucía, mi pareja, y yo decidimos escaparnos unos días, lejos de la ciudad. Nada de celulares, nada de wifi. Solo nosotros, el bosque y el sonido del mundo real. Llegamos a un pequeño camping casi abandonado, al borde de un arroyo de agua helada. No había casi nadie más en kilómetros a la redonda. El primer día fue perfecto, caminatas, mates junto al agua, risas ahogadas en medio de la espesura. Armamos la tienda cerca de un claro. La tela azul contrastaba con los verdes apagados del bosque. Esa noche cocinamos a la intemperie y nos dormimos temprano, agotados. Todo parecía perfecto. Hasta que llegó la segunda noche. Me desperté de golpe. No sé si fue un ruido, un sueño, o algo más profundo. Solo sé que abrí los ojos, y supe que algo estaba mal. La tienda estaba completamente a oscuras. No escuchaba ni el arroyo, ni los grillos, ni el viento entre los árboles. El aire estaba inmóvil, espeso. Y en medio de ese silencio antinatural, escuché una respiración. Lenta. Profunda. Demasiado cerca. Giré la cabeza, esperando encontrar a Lucía a mi lado. Pero su bolsa de dormir estaba vacía. Cerrada. Como si nunca hubiera sido usada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me incorporé, tanteando en la oscuridad, buscando cualquier señal de ella. Nada. Llamé su nombre en un susurro desesperado. Silencio. Salí de la tienda. La niebla cubría todo el bosque como una manta espesa. Apenas podía ver 2 o 3 metros adelante. Todo era sombras deformes. Siluetas de árboles que parecían inclinarse para observarme. Volví a llamar a Lucía. Mi voz no viajaba. No rebotaba. No resonaba. Se deshacía en el aire, como si el bosque la tragara apenas salía de mi boca. Caminé. Sin rumbo. La linterna apenas perforaba la niebla. Cada paso parecía alejarme más de todo lo conocido. Y entonces la vi. Una tienda. Igual a la nuestra. Pero no era la nuestra. La tela estaba ajada, descolorida, como si llevara décadas abandonada. Las cremalleras colgaban rotas, como desgarradas desde adentro. El suelo alrededor estaba marcado, como por garras. Me acerqué. La tela tembló levemente, como respirando. No quise tocarla. Retrocedí. Y al girarme,
Otra tienda. Idéntica. Pero con la cremallera entreabierta. Dentro, una figura sentada. Inmóvil. De espaldas. El pecho me martillaba las costillas. Di un paso. Otro. ¿Lucía? Susurré. La figura giró la cabeza. No tenía rostro. Solo una superficie lisa, tensa, como una máscara de piel estirada. Se incorporó lentamente. Sus movimientos eran erráticos, antinaturales, como si las articulaciones no estuvieran en su lugar. Corrí. Corrí sin pensar. Sin dirección. Solo corrí. El bosque era un laberinto de niebla y susurros. No sabía si estaba escapando o entrando más profundo en algo que no podía entender. No sé cuánto tiempo corrí. Minutos. Horas. Hasta que de pronto, como si nada hubiera pasado, volví a ver nuestra tienda. Perfecta. Intacta. Lucía dormía adentro, envuelta en su bolsa de dormir. Despertó al oírme llegar. Me miró, confundida, sonriendo apenas. ¿Todo bien? Asentí. No dije nada. No le conté nada. Porque ella no recordaba haberse ido. Ni haberse despertado. Ni haber escuchado nada raro. Desde aquella noche, no volví a dormir en una carpa. No porque no me guste el bosque, sino porque sé que allá afuera hay espacios que se repiten. Tiendas que no son las tuyas, pero se ven igual. Rostros que no deberían existir. Y si alguna vez, en un campamento, ves tu tienda 2 veces, no entres en la equivocada. Porque tal vez no puedas volver a salir. ¿Te están gustando estas historias? Deja tu like si alguna vez estuviste en un bosque de noche. Y suscríbete ahora, antes de que la próxima historia te atrape por sorpresa. El último guardabosques. Durante más de 20 años, mi vida fue el bosque. Guardabosques. Un oficio que la mayoría de la gente imagina como tranquilo, casi romántico, caminar entre árboles, respirar aire puro, proteger a los visitantes. Y en gran parte, era así. Hasta mi último año. Hasta que entendí que hay cosas en la naturaleza que no buscan ser protegidas. Que existen solo para observar e imitar. Prefiero no decir mi nombre real. Pueden llamarme simplemente G. Me habían asignado a una reserva forestal en el sur del país. Un parque grande, olvidado, donde los turistas escaseaban y los senderos apenas eran líneas borradas en el suelo. Era invierno. La temporada más dura. Menos gente, menos ruido, más soledad. Mis días se resumían en patrullar cabañas abandonadas, limpiar senderos, asegurar que nadie se internara demasiado. Al principio, todo era rutina. Hasta que empezaron los reportes. No eran denuncias de ataques de animales ni extravíos comunes. Eran susurros. Gente que aseguraba haber oído voces cerca. No gritos. No diálogos. Solo palabras ininteligibles junto a su oído. Todos decían lo mismo. Lo escuché al lado mío, pero cuando miré, no había nadie. La primera vez no le di importancia. El bosque puede ser engañoso. El viento se cuela entre los troncos, los árboles crujen como huesos. El oído humano interpreta lo que quiere. Pero los reportes aumentaron. Senderistas, fotógrafos, hasta otros guardabosques. Siempre la misma sensación, una voz íntima, pegada al oído, y luego, vacío. Un día, recibimos una alerta grave. Una pareja había desaparecido. Habían dejado su auto en el estacionamiento y no regresaron. Pasadas 48 horas, iniciamos la búsqueda. Éramos solo 2, yo, y un compañero más joven, nuevo en el servicio. Joven, optimista. Todavía creía que todo en el bosque tenía explicación. Seguimos las últimas señales conocidas, huellas parciales, fragmentos de conversación recuperados de otros senderistas. El clima no ayudaba. La niebla era tan espesa que apenas nos veíamos entre nosotros. Cada paso parecía aislarnos más.
Y entonces, encontramos algo. Sobre una roca plana, a un costado del camino, estaba la mochila de la mujer. Colocada con cuidado. No caída. No olvidada. Como puesta a propósito. Dentro, el celular. Sin batería. Y una hoja arrancada de una libreta. Un mensaje escrito a mano. Está imitando su voz. No lo sigas. Si escuchas que te llama, no contestes. No había firma. No había marcas de lucha. Solo esa advertencia brutal. Seguimos avanzando. Más por deber que por esperanza. Cada paso que dábamos parecía alejarnos no solo del sendero, sino del mundo. Y entonces, lo escuché. Mi nombre. Susurrado. Dulce. Urgente. Vení. Era la voz de mi compañero. Claro como el agua. Giré a la izquierda, adentrándome entre los árboles. No dudé. No pensé. Seguí el sonido. Hasta que lo vi. Una figura. De espaldas. Vestida igual que mi compañero, campera verde, pantalones beige, botas negras. Inmóvil. Algo en su postura me pareció antinatural. Demasiado rígido. Demasiado muerto. Me acerqué despacio. La figura empezó a girarse. Muy lento. Demasiado lento. Y cuando finalmente vi su rostro, no era un rostro. Era una superficie lisa, tensa, como cuero estirado sobre un molde vacío. Sin ojos. Sin boca. Solo piel. Retrocedí de inmediato. Resbalé en la nieve. Cuando levanté la vista, la figura ya no estaba. Corrí. Corrí como no había corrido en 20 años. Regresé al sendero principal, donde encontré a mi compañero verdadero. Nunca me había llamado. Nunca se había alejado. Su rostro, al verme llegar jadeando, era una mezcla de miedo y desconcierto. No entendía nada. Y yo, tampoco. Nunca encontramos a la pareja. No había rastros. No había huellas. Solo la niebla y los susurros. Esa misma noche pedí el traslado. Unos meses después, me retiré. Ya no podía confiar en lo que veía, ni en lo que escuchaba. En mi último informe, escribí solo una cosa. Algo habita en esos bosques. Algo que aprendió a imitar nuestras voces. Solo eso. Imita y espera que respondas. Hoy, cuando algún rescatista novato vuelve de esa zona y cuenta que escuchó su nombre en la niebla, todos lo mismo. Se ríen. Bromean. Yo no. Yo sé. Porque algunos responden. Y esos casi nunca regresan. Las raíces del olvido. Dicen que los bosques antiguos tienen memoria. Que son organismos vivos. Que te observan, te escuchan. Y, si te quedas el tiempo suficiente, terminan cambiándote. Yo no creía en esas cosas. Hasta que conocí el bosque donde me perdí a mí misma. Me llamo Clara. O al menos, así me llamaba cuando todavía estaba segura de quién era. Soy fotógrafa documental. Me especializo en proyectos sobre naturaleza en peligro, comunidades aisladas, lugares que la modernidad va borrando. Ese invierno, acepté un trabajo en una reserva natural poco conocida, una franja de bosque virgen que resistía al avance de las ciudades. La idea era simple, vivir una semana allí, registrar los cambios de luz, el movimiento de los árboles, los pequeños detalles que cuentan historias más profundas que cualquier reportaje. Al principio, todo fue normal. Me alojé en una cabaña mínima. Sin electricidad. Sin señal de celular. Solo un panel solar para la cámara, un diario para tomar notas y comida enlatada para sobrevivir. El primer día pasé horas caminando. El aire era puro, helado. El silencio, absoluto. Cada crujido de rama bajo mis botas sonaba como un disparo en medio de esa calma ancestral. Volvía cada noche agotada, con la tarjeta de memoria llena de imágenes,
troncos viejos, líquenes dorados, raíces retorcidas como manos esqueléticas. Me sentía en paz. Pero esa paz no duró. Al tercer día, algo cambió. Empecé a olvidar cosas. Pequeñas al principio. ¿Había desayunado? ¿Había recorrido ya ese sendero? ¿Había cambiado la batería de la cámara? Me dije que era el cansancio. El aislamiento. Nada grave. Hasta que empecé a encontrar fotos que no recordaba haber tomado. Fotos raras. Árboles torcidos que parecían inclinarse hacia la lente. Raíces saliendo de la tierra como dedos. Imágenes completamente negras, deformadas. En una, se veía mi propia mano, extendida hacia algo que no estaba en cuadro. Yo no había hecho esa foto. Lo sabía. Traté de organizarme. Empecé a dejar notas. Pequeños recordatorios pegados en la cabaña. Cargar batería. Recorrer sendero norte. Registrar luz al amanecer. Pero cada mañana, las notas estaban cambiadas. Tachadas. Reescritas. Siempre en mi misma letra, pero diciendo cosas que yo no había escrito. No vuelvas al sendero del sur. Ellos ya saben tu nombre. No eres la misma Clara de ayer. Mi estómago se anudaba cada vez que las leía. Intenté convencerme de que era una broma que me estaba jugando mi propia mente. Hasta que miré la fecha en mi diario. Según mis registros, era martes. Pero el calendario marcaba jueves. Y yo juraba. Sabía. Que no habían pasado tantos días. Decidí que era momento de irme. Empaqué lo esencial. Preparé la cámara, el panel solar, la libreta. Pero cuando salí de la cabaña, el camino ya no estaba. El sendero de tierra que me había traído hasta allí se había convertido en bosque cerrado. Solo árboles. El mismo árbol, una y otra vez. Como si caminara en círculos. Aunque avanzara en línea recta. Perdí la noción del tiempo. Seguí escribiendo. No para mí. No para recordar. Para dejar algo. Una prueba. Mis últimas anotaciones son caóticas. Incoherentes. En una de ellas, escribí. Siento que el bosque me está reemplazando. Que algo ocupa mi lugar cuando duermo. No sé cuánto tiempo pasó después. Solo sé que un día dejé de buscar la salida. Empecé a escuchar cosas. Susurros detrás de los árboles. Pasos que imitaban los míos. Risas apagadas, justo fuera de mi alcance. Y luego, la sensación más aterradora. La de estar siendo observada desde adentro de mi propio cuerpo. Como si mis ojos ya no fueran míos. Como si mis pensamientos estuvieran siendo dictados por algo más. No me encontraron. Lo único que hallaron fue mi cámara. Enterrada bajo una raíz recién removida. En las últimas fotos, se ve un rostro. No humano. No del todo. Una figura borrosa entre los árboles, con facciones parecidas a las mías, pero deformadas. Como si alguien hubiera intentado copiar mi rostro y hubiera fallado. Hoy, algunos creen que simplemente me perdí. Otros, que sufrí un accidente. Pero hay quienes saben la verdad. Que en esos bosques antiguos, cuando te quedas el tiempo suficiente, el bosque te recuerda, te moldea, te copia. Y mientras vos te perdés, algo más sale usando tu nombre. El susurro del claro. Nunca busqué respuestas en la naturaleza. Nunca fui de los que caminan senderos buscando inspiración o curación. Pero la vida, o lo que queda de ella después de una tragedia, te lleva a lugares que no sabías que existían. Me llamo Tomás. Y esto es lo último que puedo contar de mí mismo, antes de que el silencio me reclamara. Mi esposa murió en un accidente absurdo. Una noche de lluvia, un cruce mal señalizado, un segundo de diferencia. Nada épico. Nada cinematográfico. Solo pérdida. Después de eso, el mundo se volvió insoportable.
El sonido del tráfico. La televisión encendida. Incluso las voces de mis amigos, llenas de buenas intenciones, me resultaban hirientes. Todo ruido. Todo vacío. Solo quería silencio. Silencio absoluto. Y un día, lo encontré. No fue una búsqueda. Fue un accidente. Una mañana de otoño, manejaba sin rumbo, alejándome cada vez más de la ciudad. La niebla cubría los campos como un mar inmóvil. Y entonces lo vi. Un camino estrecho, cubierto de hojas secas, que se perdía entre los árboles. Sin cartel. Sin nombre. Como si hubiera estado esperándome. Giré. Sin pensarlo. El bosque era distinto. El aire, denso, espeso. Los colores más apagados, más reales. Y el silencio. Dios, el silencio. No era solo la ausencia de sonidos. Era algo más profundo. No había viento. No había pájaros. Ni siquiera el crujido de las hojas bajo mis botas. Era como si el mundo hubiera contenido la respiración. Y en ese vacío, por primera vez en meses, sentí paz. Volví al día siguiente. Y al otro. Era mi ritual. Después del trabajo, manejaba hasta allí, caminaba hasta un claro rodeado de robles negros, y me quedaba, simplemente estando. Sin pensar. Sin sentir. Solo existiendo. Pero entonces, comenzaron los susurros. Al principio eran leves. Como si mi propia mente jugara conmigo. Ecos que no lograba atrapar. Frases que se deshacían antes de entenderlas. Pero con el tiempo, se volvieron más claros. No en palabras humanas. No era un idioma que pudiera traducirse. Era como pensamientos compartidos. Sensaciones crudas, desnudas, que no necesitaban forma. El bosque, pensaba. Y yo empezaba a escucharlo. Dejé de ir al trabajo. Me volví una sombra en el mundo real. Dormía en el auto, cerca del claro. Cada día me internaba más. Cada noche, los susurros eran más intensos. Y, extrañamente, más reconfortantes. No me juzgaban. No exigían. Solo me aceptaban. Era lo que siempre había buscado. Compañía. Sin ruido. No sé cuándo fue la última vez que volví a casa. O si alguna vez salí realmente del bosque. Porque hubo un punto en el que los límites se borraron. Ya no diferenciaba el día de la noche. Mi piel olía a tierra mojada. Mis pensamientos ya no me pertenecían del todo. Y entonces entendí. No era yo quien elegía quedarme. Era el bosque el que me estaba absorbiendo. Integrándome. Transformándome. Hasta convertirme en parte del silencio que tanto había buscado. Encontraron mi auto semanas después. Estacionado al borde del camino de hojas. Cerrado con llave. Sin señales de violencia. En el asiento del conductor, un cuaderno. Abierto en una página final, escrita con trazos desordenados. La frase decía: ahora los escucho todo el tiempo. Ya no estoy solo. No necesito volver. Lo extraño. La tinta no era tinta. Era algo más espeso. Casi como savia oscura. Hoy dicen que si entras en ese bosque cuando el sol se ahoga entre los árboles, si el aire está quieto, si el mundo contiene la respiración, podés escuchar un susurro. No palabras. No gritos. Solo una promesa compartida con las raíces. Ahora soy parte del silencio. Si oíste algo que desafía toda explicación, no estás solo. En cada rincón olvidado, en cada susurro que corta la noche, algo podría estar al acecho. Contanos en los comentarios qué historia te heló la sangre, y si alguna vez sentiste que no estabas solo. Y si tenés tu propia historia real, no dudes en enviarla al correo que está en la descripción. Suscríbete para seguir explorando lo que no deberíamos despertar. Nos vemos en el próximo relato, si es que la oscuridad te lo permite.